Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance del tema. Estamos en la unidad educativa Augusto Guzmán y este video está para los cursos quinto de secundaria A y B. Recuerden que estamos haciendo una retroalimentación de todos los temas que deberíamos avanzar, tanto en tercero, cuarto y quinto de secundaria. Vamos a ver en este caso el tema de lo que es la nomenclatura química, ¿ya? Al finalizar de esta presentación van a tener un cuestionario que está en su libro y cuando se muestre el cuestionario se les va a decir en qué página está y hasta cuándo deben realizar dicho cuestionario, ¿ya? Comencemos entonces. Primeramente vamos a ver o vamos a recordar lo que era la notación y nomenclatura de la química inorgánica. En ese sentido vamos a ver que la notación química se conoce con el nombre de notación al conjunto de normas que regulan la correcta formulación de diferentes compuestos químicos a través del uso de símbolos. Entonces, la notación científica es agarrar lo que son los elementos, combinarlos y nombrarlos. Entonces, de esa manera. Y a los elementos lo tenemos en forma de símbolos, ¿no? Y justamente eso vamos a ver ahora. Los símbolos son abreviaciones que sintetizan el nombre de los elementos químicos. Cada símbolo presenta un solo átomo y tiene un valor universal. No se olviden estas tres características del símbolo. El símbolo puede constar de uno o más letras. ¿Listo? Puede tener uno o dos letras. Luego, la primera letra se escribe en mayúsculas y la segunda en minúsculas. No se olviden de este detalle. No existen símbolos con más de dos letras. Es decir, los símbolos de los elementos pueden tener o una letra o dos letras. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el potasio, su símbolo es K. El plomo, su símbolo es Pb. El oro, su símbolo es Au. Y el aluminio, su símbolo es Al. Se darán cuenta que algunos vienen directamente de su nombre. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio directamente viene a decir Al, directamente de su nombre. Pero hay otros que vienen de su nombre griego. Por ejemplo, el oro. El oro viene de aureus, por eso está como Au. ¿Listo? Al lado derecho de la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de lo que es los símbolos químicos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos sodio, tenemos potasio K, hierro Fe, cobre Cu, plata Ag, oro Au, mercurio Hg, plomo Pb y estaño Sl. Entonces, esa es la manera correcta donde ustedes tienen que ir acordándose de estos símbolos. Ahora vamos a ver qué es la notación de los compuestos químicos. Todos los compuestos químicos se representan por medio de fórmulas químicas. ¿Y qué son las fórmulas químicas? Son representaciones escritas de una molécula de sustancia a través de la utilización de sus elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos de la notación no me puedo olvidar? ¿Qué cosas debo tener siempre presente? Primero, lo que les decía, el símbolo indica los elementos por los cuales está formado la sustancia. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos al cloruro de potasio. Está compuesto de dos elementos, el potasio K y el cloro Cl. Entonces, su nombre conjunto de esos dos, cuando se combinan, es cloruro de potasio, compuesto por un potasio y un cloro. Abajo tenemos algo parecido al yoduro de potasio, compuesto por un sodio y un yodo. Luego, otro que no debo olvidar es los subíndices. Los números pequeños que se escriben después de los símbolos son llamados subíndices. Siempre va en la parte inferior derecha para indicar las veces que se van a repetir un átomo dentro de la molécula.
Es decir, que estos van a generarse a través del intercambio de números de oxidación o también de las valencias. Por ejemplo, ahí abajo tengo yo. El oxígeno tenía -2, el hidrógeno tenía 1. Han intercambiado, pero como es un peróxido, el oxígeno debe tener 2. Entonces, lo importante de este punto es que esos números de ahí abajo son llamados subíndices. ¿Listo? Y nos dice cuántos átomos voy a tener. En ese compuesto tengo 2 átomos de oxígeno, tengo 2 átomos de hidrógeno y el compuesto se llama peróxido de hidrógeno. Abajo tengo al ácido nítrico. Está compuesto por un átomo de hidrógeno, porque solamente tiene uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Entonces, esos números de ahí abajo son los subíndices. Seguimos. Los paréntesis. Estos signos que se utilizan sirven para indicar el número de veces que se puede repetir una molécula en el grupo de átomos que encierra en un compuesto. Por ejemplo, ahí yo tengo al hidróxido de calcio. Tengo un calcio, pero dentro del paréntesis yo tengo al oxígeno y al hidrógeno, que se van a repetir 2 veces porque ese 2, que es el subíndice, viene del calcio, que más adelante ya vamos a aprender a formular. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? 2. 2 oxígenos, 2 hidrógenos. ¿Quién me está ayudando a ver cuántas veces se va a repetir? Los paréntesis. ¿Listo? No se olviden de ese punto. Y por último, los corchetes. Son signos que se utilizan para encerrar grupos más grandes, denominados complejos. Por ejemplo, ahí yo tengo al ferrocianuro de potasio. Ese ferrocianuro de potasio es un compuesto más complejo y me está dando que tengo un corchete que encierra a todo el ferrocianuro. A todo ese ferrocianuro está encerrando el corchete. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve el corchete? Para denominaciones complejas. Continuando, jóvenes, vamos a empezar a ver lo que es la nomenclatura. La nomenclatura es el conjunto de normas que regulan la denominación correcta de las sustancias químicas. De manera correcta, se puede decir que el que sabe de nomenclatura sabe del lenguaje de la química. Ahora, la mayoría de los compuestos químicos generalmente se los puede nombrar en 3 sistemas, que ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, la nomenclatura tradicional o clásica, la nomenclatura stock o funcional y la nomenclatura YUPAC o estequiométrico. Entonces vamos a ir aprendiendo uno por uno. Vamos a ir haciendo recuerdo porque ustedes ya lo saben esto. Empezamos con la nomenclatura tradicional. Nos dice que los compuestos químicos se nombran en esta nomenclatura utilizando 2 nombres, el nombre genérico y el nombre específico. ¿A qué nos referimos como nombre genérico? Es el que indica el grupo o función al que pertenece. Es decir, si yo estoy hablando de los óxidos, mi nombre genérico va a ser óxido. Si yo estoy avanzando los ácidos, mi nombre genérico va a ser ácido. Y el nombre específico indica de forma correcta el nombre del que se trata. Es decir, si yo estoy hablando del calcio o estoy utilizando el calcio, va a ser nombre genérico óxido, nombre específico cálcico. ¿No? ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos y terminaciones que se usa en lo que es la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, si yo tuviera un elemento que solamente tiene una valencia, la terminación que utilizo es ico. Entonces va a ser, por ejemplo, óxido cálcico. Si tuviera 2 valencias, voy a utilizar, dependiendo la terminación, la valencia que use. Si uso la valencia menor, es oso. Si uso la valencia mayor, es ico. Es decir, por ejemplo, con el mercurio, va a existir el mercurioso y el mercúrico. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando hay 3 valencias? Por ejemplo, el azufre tiene 3 valencias. Su menor, que es +2, va a tener la terminación hiposulfuroso. ¿Se dan cuenta? Ahí está el hipo y el oso.
Si utiliza el más 4, su terminación va a ser oso. Entonces estamos hablando del sulfuroso nomás. Y si utiliza el más 6, que es su valencia mayor, estamos hablando de lo que es ico. Entonces va a ser sulfúrico. Luego vamos a ver que hay elementos que tienen 4 valencias. Por ejemplo, si usa el más menor, hablando del cloro, va a ser hipocloroso. Si es el que le sigue, que es el más 3, va a ser cloroso nomás. Si utiliza el 5, va a ser clórico. Y si utiliza el mayor, que es el 7, va a ser perclórico. ¿Listo? Eso ya vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Siguiendo, tenemos a la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock nos dice que es el sistema de nomenclatura, se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final el nombre con números romanos encesado entre paréntesis. El número de oxidación que esté, la valencia con la que esté trabajando el elemento, en este caso el positivo, se lo encierra en números romanos. ¿Listo? Si se acuerdan, es fácil el stock. Primero viene el nombre genérico, es decir, óxido, por ejemplo. Luego siempre se coloca la palabra de. Luego se coloca el nombre del elemento tal cual es, por ejemplo, calcio. Y por último, el número de oxidación o valencia con el que esté utilizando el calcio. Digamos 2, entonces va a ser óxido de calcio 2 en romano, ¿no? Tenemos ahí algunos ejemplos, por ejemplo, del cloro. Fíjense, el cloro tiene varias valencias. Cuando el cloro trabaja con más 2, vemos, o el manganeso, por ejemplo, el manganeso, vamos a ver que va a ser cloruro de manganeso 2, porque el manganeso está trabajando con 2. El de abajo, cloruro de manganeso 3, porque el manganeso está trabajando con 3. Cloruro de manganeso 4, porque el manganeso está trabajando con 4. Y por último, cloruro de manganeso 7, porque el manganeso está trabajando con 7. No se olviden que siempre se coloca la palabra de. ¿Listo? Seguimos. Nomenclatura en Yupac. Es la nomenclatura adopta por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada para nombrar los diferentes compuestos químicos. Se utiliza prefijos numerales griegos. Estos prefijos nos van a indicar el número de átomos de los elementos que intervienen en la molécula dentro del compuesto químico. Es decir, yo voy a utilizar estos prefijos. Cuando veo 1, mono. Cuando veo 2, di. Cuando veo 3, tri. Cuando vea 4, tetra. Cuando vea 5, penta. Cuando vea 6, hexa. Y cuando vea 7, hepta. Ahora, no se olviden que siempre se nombra de atrás para adelante. Es decir, si yo veo aquí el oxígeno en el primer ejercicio, solamente tiene 1. Entonces va a ser monóxido de carbono. El de abajo veo 2, empiezo con 2. Entonces va a ser dióxido de carbono. En el de abajo veo un 3 primero. Trióxido de diboro. ¿Porque cuántos boros tengo? 2. El de abajo, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, pentaóxido de dinitrógeno. ¿Se dan cuenta? 5 es pentaóxido y dinitrógeno. Luego tengo el monóxido de azufre, dióxido de azufre, monóxido de dicloro, porque tengo un óxido y tengo 2 cloros. Trióxido de dicloro, pentaóxido de dicloro y heptaóxido de dicloro. No me olvido cómo nombrar en Yupac. Siguiente. Vamos a ver que los compuestos químicos se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es por el número de elementos que tiene. Es decir, si mi compuesto químico tiene 2 elementos, va a ser binario. Si tiene 3 elementos, va a ser ternario. Si tiene 4 elementos juntos, va a ser cuaternario. Y si tiene uno más complejo, que tiene 5 o más elementos, ya van a ser quinarios. ¿Listo? Ahora vemos este cuadro. Compuestos inorgánicos. Eso es lo que estamos aprendiendo a nombrar. Compuestos inorgánicos. Hay binarios, ternarios y cuaternarios. Ya saben, binario 2, ternarios 3 y cuaternarios 4. Dentro de otra clasificación de los compuestos químicos está de acuerdo a la función. Es decir, existen
óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, hidruros. Si ustedes se fijan así en el cuadro, tenemos óxidos, peróxidos, superóxidos, todos esos lo vamos a ver en estas clases de química. ¿Listo? Jóvenes, para finalizar lo que es toda la presentación del día de hoy, ustedes deben realizar el siguiente cuestionario que se encuentra en su libro en la página número 9. ¿Ya? Este cuestionario es a partir de todo lo que se les ha explicado y también en su libro está la parte teórica para que puedan hacer dicho cuestionario. ¿Ya? Para poder tener la asistencia del día de hoy, miércoles, lo que tienen que hacer es colocar un comentario en el video indicando su nombre y el curso que están, sea quinto A o quinto B. ¿Ya? Entonces su tarea para esta sesión es realizar el cuestionario después de haber visto el video y utilizando también la parte teórica que está en su libro en la página 7 y 8. ¿Ya? Y el cuestionario de la página 9. Ya, jóvenes, para finalizar lo que es la presentación del nuevo tema, para la siguiente clase, además del cuestionario, ustedes deben estudiar lo que es la tabla de valencias, ¿ya? Ustedes conocen que en la tabla que ya tienen en su poder, tienen lo que son los metales, no metales y elementos anfóteros, ¿ya? Estudien eso para poder ya hacer todo tipo de compuestos inorgánicos desde la siguiente clase, ¿ya? Entonces eso queda como tarea y también su cuestionario. Muy bien, jóvenes, nos vemos el siguiente miércoles. Ya se les va a indicar si va a ser virtual o semipresencial. Eso sería todo por ahora.